Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio hablando acerca de lo sucedido con Balac y Balaán. Este estudio lo comenzamos a hacer cuando hablamos del ángel del Señor, señalando que el ángel del Señor es Cristo. Ya hemos estudiado con respecto a Balac y a Balaam en dos temas anteriores y ahora en este tema vamos a continuar y nuestro estudio estará basado en el capítulo o en parte del capítulo 24 del libro de Números. Y queremos comenzar con el versículo 1, presentando cómo fue esta ocasión en que Dios le revela algo a Balaán. Dice, como Balaán vio que parecía bien al Señor que él bendijese a Israel, no fue como las otras veces en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Al alzar los ojos, vio a Israel alojado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él. Recordemos que en los temas anteriores estuvimos viendo cómo Balaán había venido buscando la recompensa que Balac le estaba ofreciendo por maldecir a Israel. Ya había hecho dos intentos para maldecir a Israel, pero Dios no le había permitido. Y en vez de maldecir a Israel, lo que hacía era bendecir. Balaán, que había sido un profeta de Dios, pero en este momento no era fiel, Dios lo estaba usando porque tenía una obra específica que hacer con él. Balac quería destruir a Israel mediante agüeros, mediante maldiciones, pensando que si Balaam lo maldecía, sería eh, maldito el pueblo de Israel. Pero Dios estaba cuidando y protegiendo a su pueblo. Ahora Balaam viene y busca a Dios de una manera distinta, pero siempre el propósito era para que el pueblo de Israel fuera maldecido. Era parte de la batalla entre el bien y el mal. Esa lucha que ha existido desde que el pecado entró. Y en este tiempo, específicamente, el diablo quería que el pueblo de Israel no fuera una nación bajo la dirección de Dios, que el plan de la redención que se iba a dar a conocer al mundo a través de los israelitas, pues no se pudiera cumplir. Pero Dios estaba protegiendo no solamente a los israelitas, sino a la humanidad entera, porque el plan de la redención, la salvación para el ser humano, se iba a dar a conocer a través de los israelitas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Balaán, eh, dice que Balaán pronunció esta profecía. Dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Aquí se está refiriendo a esa, mm, bueno, cualidad característica, a ese aspecto físico
que tenía un profeta cuando Dios lo llamaba en visión, que Dios era el que lo estaba llamando, donde la persona quedaba con los ojos abiertos, pero su mente estaba en control de Dios que lo estaba dirigiendo para darle el mensaje o para decirle lo que le iba a decir, y sus ojos, aunque estaban abiertos, estaba como inconsciente a todo lo que sucedía alrededor. Esa es una de las características del profeta verdadero. En otros temas ya hemos estudiado acerca de esto. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Todopoderoso, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus habitaciones, Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Dios está dando esta descripción del pueblo de Israel a través de el profeta, que aunque en ese tiempo no estaba buscando agradecer o seguir a Dios, Dios lo estaba dando y estaba dando un mensaje fiel a través de Balaam. Después, en este tema, o al final de este tema, o en el otro, quiero hacer una comparación con respecto a un profeta fiel que Dios llama y también a un profeta que es falso, que Dios no está llamando, pero que en algún momento que Dios considera lo puede usar para enseñar una verdad. En este caso específicamente, Balaam había venido detrás de las ganancias que le estaba ofreciendo Balac. Por su recompensa, estaba tratando de maldecir a Israel. Eso es lo que él buscaba. Pero Dios no se lo permitía. Ahora, él está haciendo una descripción bajo el poder de Dios de lo que era el pueblo de Israel. Junto con las palabras que yo he leído, quiero leer otras palabras que están escritas en los salmos. En el salmo número 1, quiero compartir ahora este salmo. Dice, dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Antes, en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Aquí está hablando de la persona, del hombre, del ser humano, sea hombre o mujer. Aquí el hombre se utiliza como el representante de este mundo que se le llama hombre. Cuando el ser humano deja lo malo, de relacionarse con lo malo, que medita en la ley de Dios, que obedece a Dios, es bendito, es dichoso, es feliz, porque lo mejor y más grande que en este mundo se puede hacer, lo más importante es estar en paz con Dios y obedecer a Dios. Dice en el versículo 3, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
Aunque esto que sucedió aquí, este suceso de Balac y Balán, sucedió antes de el texto que leí en el Salmo primero, es la misma enseñanza de Dios de la persona que es alimentada por Dios, el que es fiel, el que es obediente a Dios, es como un árbol plantado donde hay aguas de las cuales se alimenta. Es un árbol que crece en su plenitud y es un árbol que da fruto. En la Biblia se habla de los hijos de Dios y del fruto que debemos dar los hijos de Dios, que todo hijo de Dios da su fruto. Es dichoso la persona que pone su confianza en Dios. Y la promesa es que todo lo que hace no será destruido, sino que permanecerá para siempre. Así venía la bendición de Dios para los israelitas. Dice el versículo 7 de Números 24, desborda el agua de sus baldes, abunda el agua en sus sembrados, más poderoso que Agag será, y su reino será ensalzado. Así será Israel, porque era fiel y obedecía a Dios. Da la figura del hombre que riega con una regadera su sembradío y hace que su sembradío prospere, que su tierra da fruto. Está señalando la bendición que tendría el pueblo de Dios por ser fiel a Dios. Y se compara todo esto para hablar de esa nación que Dios había llamado para que fuera su representante en la tierra y que a través de ella la humanidad pudiera conocer el plan de la redención. El versículo 8 dice, Dios los sacó de Egipto, tiene la fuerza del búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, las atravesará con sus saetas, se encorvará se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. Aquí Balaam, bajo el poder de Dios, vuelve a bendecir al pueblo de Israel. En esto que está diciendo aquí, señala cómo el pueblo de Israel iba a triunfar, cómo iba a destruir a sus enemigos, cómo todo el que se rebela contra Dios sería o será destruido. Y presenta este cuadro con estas palabras que se señala aquí, todas las luchas que Israel iba a tener como nación, todo lo que iba a hacer, se presenta la inutilidad del ser humano que se rebela contra Dios y lleva el panorama de Israel hasta el mismo momento en que todos los impíos son destruidos, hasta el mismo momento que en la historia de la humanidad el ser humano que se entregó a Dios es victorioso y estará por siempre con Dios en esta tierra, porque el pecado será destruido y los pecadores serán destruidos. Y finalmente es Dios el que se salvará. Y aunque en la lucha entre el bien y el mal, el pueblo de Israel
finalmente sería vencido, ese pueblo que Dios estaba formando permanecería y triunfaría sobre el pecado en esta tierra, porque es el pueblo de los santos del Altísimo. Y los santos del Altísimo son los que residirán o recibirán este mundo por heredad, tal como se señala en la visión que tuvo el profeta Daniel. El pueblo de Dios es victorioso, porque puesto en las manos de Dios, vence al mal. Y repito lo que estaba diciendo, aunque el pueblo de Israel como nación finalmente falló y dejó de ser la iglesia de Dios en la tierra, los que representan el plan o los que presentan el plan de la redención a la humanidad, a través del cual la humanidad puede ser salvo, ese pueblo, cuando Jesús establece la iglesia cristiana, ahora los cristianos, aunque no sean de la nación judía, el Hijo de Dios fiel, el ser humano de Dios fiel, que no es de la descendencia hebrea o israelita por la carne, significa que no es un miembro de la nación judía, sino un miembro de cualquier nación de la tierra, pero que acepta a Jesús como Salvador, que acepta a Dios como Creador y como Salvador, y que es fiel y se entrega a Dios, va a recibir el triunfo final. Y si somos de Cristo, si obedecemos a Dios, ciertamente somos linaje de Abraham, ciertamente somos israelitas. Por eso, el reino de Israel representa al reino de Dios. Y todo ser humano que es fiel a Dios, que se revela contra el pecado, que lucha contra el enemigo de Dios, que nos entregamos a Dios, todo ser humano que nos entregamos a Dios, vamos a ser victoriosos y seremos finalmente victoriosos. En el tiempo de Balaán, que estaba tratando de maldecir, no pudo maldecir a Israel porque contra el pueblo de Dios no hay agüero, no hay augurio de maldad. El mal no triunfa. El Hijo de Dios es vencedor de todo el mal. Hasta aquí llegamos con este tema. En este momento lo continuaremos en el próximo tema. Pero lo que deseamos es que tú que me oyes, que yo que estoy hablando, que todos nos entreguemos a Dios para que Dios nos dé la victoria. El ángel del Señor que cuida a Israel, nos cuida a nosotros porque somos hijos de Dios que entregamos nuestra vida a Dios. Comparte este tema con otras personas para que también puedan ser ayudadas.